Muy buenas noches. Seas bienvenida, bienvenido y bienvenide al Rincón de Lucifer, en donde vamos a estar relatando diferentes libros, ya sea de suspenso, terror, steampunk o lo que se nos ocurra. La noche de hoy vamos a continuar con nuestra lectura El Envío, escrito por el autor Sebastian Fitzek. Capítulo 38. Los policías con los rostros cubiertos por pasamontañas negros se apostaron uno detrás del otro ante la puerta del cobertizo, todos empuñando sus armas. El más menudo, un tipo con físico de culturista, al menos eso sugería bajo su uniforme, era el primero de la fila y ya había cortado el cinturón con su cuchillo de combate. Apoyaba la mano en el pestillo, dispuesto a abrir la puerta para irrumpir dentro. A un lado del cobertizo estaba Philip. Qué suerte que hubiese regresado a Berlín antes de lo previsto, pensó Emma. Se había inquietado después de las últimas revelaciones de Jorgo. Cuando Philip la llamó al móvil, que en ese momento Pallant sostenía en la mano, él quería anunciarle que volvería a estar en casa en 10 minutos. Y ahora estaba presente, esperando a que el oficial diera la orden de allanar el cobertizo. Tal como ocurría en las películas. Los hombres de más atrás entrarían gritando y con las armas listas, con linternas fijadas en los cañones. «¡Dios mío!», diría Philip mentalmente a ver el contenedor volcado y los restos del cadáver. O a Pallant, a quien Salim tal vez le había fracturado el cráneo, tendido en aquel charco de sangre. Pero todo eso solo eran suposiciones. Emma veía, oía y percibía todo eso únicamente en su imaginación. Estaba sentada a 40 metros de distancia de los acontecimientos, en la plataforma de una ambulancia que había aparcado delante de la casa de Pallant. «Creo que esto requiere puntos», dijo un joven enfermero o médico. Emma no había prestado atención cuando se presentó, que guardaba un gran parecido con Gunther Hauch más joven, alto, flaco, de peinado erizado y orejas de soplillo. Le había limpiado la sangre de la cara. Le aplicaba un spray desinfectante en la herida y un vendaje en la cabeza. Cuando acabó, Emma oyó un agresivo aullido colectivo en el jardín. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó en voz tan alta que Salim, que aguardaba ante la ambulancia, pudo oírla. «Ya han entrado», contestó él. Un policía uniformado se encargaba de que ninguna persona no autorizada pisara el terreno. Sin embargo, los mirones todavía no habían osado salir fuera. Al menos Emma no vio ninguno a través de las puertas abiertas de la ambulancia. Tal vez porque los vehículos policiales que bloqueaban el Boulevard Teufelsee intimidaban a los vecinos. Pero quizá, solo porque nevaba más intensamente que nunca y casi no se veía nada. Permaneció sentada con Salim en la ambulancia durante unos 5 minutos. Porque el paramédico parecido a Hauch debía redactar su informe en la cabina delantera. Entonces Philip volvió a aparecer. «Nada», exclamó, asomando la cabeza por la puerta. «Hay trozos de cadáver, pero ni rastro del vecino». «¿Qué estás diciendo?». Eso era imposible. Philip se volvió hacia Salim. «¿Usted derribó a Pallant y lo maniató?». El cartero negó con la cabeza. «No lo maniaté, pero estaba inconsciente». «Señor Stein». Una funcionaria apareció detrás de Philip y le informó de que el jefe del grupo de asalto deseaba hablar con él urgentemente. «Quédate aquí», dijo él, pero Emma ya no aguantaba un minuto más en la camilla. Lo siguió unos pasos hasta que la funcionaria se interpuso en su camino y Emma no se contuvo. «Déjeme pasar. Debo verlo debo ver que Pallant ha desaparecido». Solo el hecho de que Salim también lo había visto impidió que creyera que había perdido el juicio por completo. «Quiero reunirme con mi marido. Soy una testigo presencial». Philip se volvió hacia ella, a punto de exclamar «¡Emma!», en el tono con que los padres reprenden a sus hijos pequeños, pero se limitó a encogerse de hombros, y, tras recibir una señal, la policía la dejó pasar. «Tal vez puedas ayudarnos», dijo él, aunque el viento que levantaba pequeños remolinos de nieve se tragó la mitad de la frase. Philip entró en el cobertizo. Alguien había encontrado el interruptor de la luz. Solo un policía se encontraba allí, quizás el jefe del grupo.
Se había subido el pasamontañas hasta la frente y aguardaba a los recién llegados con una expresión que parecía decir: «¿Cómo veis? ¿So blandengues? Aquí estoy en medio de esta sopa de cadáver, pero el pestazo no me afecta». «Debería echarle un vistazo», le dijo a Philip. «Aquí hay más trozos de miembros». Philip se volvió hacia Emma. «Será mejor que no entres», le aconsejó, como si ella no hubiera dejado bastantes huellas en el cobertizo. «Pero da igual, me quedaré en el umbral». Allí fuera el hedor resultaba más soportable. Desde la puerta observó cómo su marido pasaba por encima de la pantorrilla cercenada, al tiempo que evitaba pisar el charco putrefacto junto al contenedor volcado que contenía el resto del cadáver, aplastado como carne arrojada a la basura. Pese a la repugnancia, Emma no pudo dejar de examinar el cuerpo de la mujer que había sufrido lo que ella se había ahorrado. «Yo podría estar en su lugar», pensó, y lloró la muerte de esa desconocida cuyo nombre con toda seguridad no tardaría en aparecer en titulares, junto con el de Emma, por quien entonces la prensa seguramente se interesaría. «¡Mierda!», exclamó Philip en un rincón. Había echado un vistazo al cajón que contenía los cojines, cuya tapa solo entreabierta impedía que Emma viese el interior. Si la cara de su marido se volvía verdosa, lo que estaba viendo debía ser aún más repugnante que el cadáver descuartizado en la parte delantera del cobertizo. «¿Hay más cajones aquí?», preguntó Philip al jefe del grupo de asalto. «¿Algún sitio donde almacenar más cadáveres?». El oficial negó con la cabeza. «Y tampoco nada donde el fugitivo pueda haberse escondido. Lo hemos registrado todo». A Emma le temblaban las piernas. El déjà vu era inevitable. Una habitación con un secreto. «Aquí no hay nadie». «Eso es imposible». «Trabajaba en el circo», se oyó decir a sí misma en voz baja, casi susurrando. «¿Cómo dice?». Ambos hombres se volvieron hacia ella. Su especialidad era el número de la maleta. Philip la contempló como si le hablase en chino. «¿Qué quieres decir?». «Que es capaz de hacerse tan pequeño que cabe en un equipaje de mano». «¿Está vestido?», preguntó Emma en tono angustiado, pero ya sabía la respuesta. No había otra explicación. «¿A qué te refieres?». «El cadáver, maldita sea, en el cajón de los cojines», espetó. «¿Está vestido o no?». Era lo único que tenía sentido. No han encontrado trozos de cuerpo, sino a Papayito Piernas Largas. Pallant, que se ha achicado y en cualquier momento saltará del cajón. «No, maldita sea», dijo Philip con calma, y sus palabras sirvieron para pinchar la burbuja de los peores temores de Emma. «Son miembros cercenados, un torso, una cabeza, una pierna entera, desnuda, llena de gusanos». Y entonces añadió algo que lo cambió todo. «Pero aquí hay ropa, a un lado del cajón». El jefe de grupo se acuclilló y levantó una chaqueta enganchándola con el cañón de su arma. Un impermeable negro con botones amarillos. Así que Pallant se había desvestido. ¿Por qué? Emma todavía no había resuelto el enigma, y tampoco cuando su mirada se posó en el contenedor por enésima vez. El contenedor con el logotipo BSR, la zanahoria que reemplazaba la I en la palabra orgánico. Solo cuando se inclinó sobre él, haciendo caso omiso del hedor, las piezas de la comprensión encajaron, porque hizo lo único lógico, concentrarse en la respiración. No en la propia, sino en la del supuesto cadáver, en el que lo primero que se movió fue el tórax y después todo el cuerpo desnudo. Con una rapidez de la que solo era capaz un hombre al que antes llamaban Papayito Piernas Largas, Pallant, pese a su enfermedad, salió disparado de su escondite en el contenedor como una bala de cañón. «¡Está vivo!». Emma aún tuvo tiempo de gritar, y a continuación se abrieron las puertas del infierno. Fin del capítulo 38. Capítulo 39. 17 puntos. Conrad depositó el informe del interrogatorio de la Brigada de Homicidios abierto en su regazo. Para una mayor comprensión de la declaración de Emma, había cogido el expediente de su escritorio tras alcanzarle un vaso de agua. 3 en el ojo.
la mayoría en el cuello y la laringe, solo 2 en la frente y un pinchazo, en la oreja izquierda. Emma se encogió de hombros. Legítima defensa. Conrad examinó el expediente como quien repasa el menú de un restaurante y no halla nada que le apetezca. ¿Legítima defensa? Sí. Ya estaba inerme tras el primer corte, Emma. Con ese le seccionaste la carótida. No obstante, te sumiste en una borrachera sangrienta, con el cúter. Alzó la vista del documento y frunció el entrecejo. ¿Cómo te hiciste con él? Hasta entonces, Emma había mantenido la vista fija en la ventana, contemplando el nublado firmamento por encima del lago Wannsee. Ya no nevaba, y el tono gris negruzco parecía reflejar su estado de ánimo. Entonces miró a Conrad a los ojos. Ya llevaban más de 3 horas hablando, pero a diferencia de ella, él no parecía cansado en absoluto, y por lo visto tenía una vejiga de hormigón. Ella misma hubiera ido al baño para aliviarse, pero ya ni siquiera tenía fuerzas para eso. En las últimas semanas había aprendido una lección amarga. Lo mucho que debían de sufrir los depresivos, cuya enfermedad a menudo era confundida por una profunda tristeza. En realidad, uno estaba sumido en un agujero espiritual tan profundo que incluso era incapaz de taparse la cabeza con la proverbial manta. Uno de los motivos del elevado número de suicidios la primera vez que los depresivos tomaban medicamentos que aliviaban los síntomas de su enfermedad, pues estos no les devolvían el valor de seguir viviendo, pero sí la fuerza de ponerle fin a sus vidas. El cúter estaba en el suelo, dijo Emma respondiendo a la pregunta anterior de Conrad. Un momento antes había intentado matarme con ese cúter, ¿recuerdas? Ya, pero desde un punto de vista jurídico, dicho ataque se había producido hacía un cuarto de hora y ya te habían atendido la herida. ¿Y cuando él saltó del contenedor del cadáver embadurnado de sangre? ¿Cómo se evalúa eso, desde un punto de vista jurídico? Replicó Emma dibujando comillas en el aire con los dedos. Como una huida. Conrad se llevó la punta de los dedos a la boca y se tamborileó los labios. ¿Huida? Estaba desnudo y desarmado, no representaba ningún peligro. Al menos así lo considerará el fiscal, sobre todo porque había un policía armado a tu lado. Que no disparó, porque no podía. Tú y Pallant formasteis un ovillo en el suelo. El riesgo de darte a ti era demasiado grande. Además, en aquel momento la que suponía un peligro eras tú, no Pallant. ¡Ja! Emma resopló. Eso es absurdo. Un psicópata descuartiza a una mujer y la mete en un contenedor de residuos orgánicos. Se desnuda, guarda algunos trozos del cadáver en un cajón de cojines y después se disfraza de cadáver desnudo. Finalmente, ese individuo, que antes me pegó puntapiés, me golpeó, me persiguió y casi me arrancó el cuero cabelludo, brinca de su escondite y ahora soy yo la que está sentada en el banquillo de los acusados. ¿Cómo puede ser? La respuesta de Conrad fue dolorosamente cruda. Le clavaste el cúter 17 veces. Estabas enloquecida. Ambos hombres, tu marido y el jefe del grupo, tuvieron problemas para despegarte de Pallant. Les causaste heridas cortantes incluso a ellos, porque no dejabas de blandir el cúter como una posesa. Porque estaba desquiciada y aterrorizada. Un exceso de legítima defensa. Suele ocurrir, pero por desgracia no supone una justificación. En todo caso, entonces fue él quien dibujó comillas en el aire. Desde un punto de vista jurídico, es un argumento de defensa más débil que una auténtica emergencia. Emma notó presión detrás de los ojos, preludio de un ataque de llanto. ¿Estoy realmente en un apuro, verdad? Conrad no le hizo el favor de negar con la cabeza. Pero ¿cómo podía haber adivinado todo lo que eso significaba? Los ojos le dolían y se restregó lágrimas invisibles de la mejilla con mano trémula. Aún no había derramado ninguna. Aún. Te equivocaste. Eso también es humano, Emma. En esta situación muchos hubiéramos alcanzado conclusiones erróneas y tomado a Pallant por un delincuente. Conrad cerró el expediente y se inclinó hacia adelante. Y eso que él no quería hacerte daño, al menos no al principio. Y eso hace que sea tan difícil defenderte. Ella no soportaba su mirada penetrante y tampoco veía las llamas de la chimenea de gas que se habían vuelto más altas,
y cuyo calor parecía abrazarle el rostro, pero tal vez solo era la vergüenza causada por la comprensión. ¿Qué ocurrió después?, preguntó Conrad en tono sereno. El mejor interlocutor del mundo había vuelto a adoptar su cara de póker. ¿Quieres decir cuando descubrí que me había equivocado en cuanto a Paland? Emma suspiró, cogió el vaso de agua y se humedeció los labios. Ojalá lo ocurrido aquella noche hubiera sido mi peor error. Echó otro breve vistazo al lago y cerró los ojos. Le resultaba más fácil hablar de sus horas más oscuras si le cerraba la puerta a la luz y al mundo. Fin del capítulo 39. El envío. Escrito por Sebastian Fitzek. Espero estés disfrutando de la lectura. Si es así, anímate a activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. También te invito a que compartas el contenido con tus amigos que sepan que les va a gustar este canal. Que tengas una excelente noche.